Discernimiento de los espíritus. Autor Juan Bautista Scaramella. Capítulo 6. Caracteres del Espíritu Divino acerca de los movimientos o actos de nuestro entendimiento. Es menester que yo desde el principio advierta al director que no basta un solo carácter de aquellos que expondré en lo restante de este libro, para decidir si el espíritu propio o de otros sea santo o perverso. Porque así como una golondrina que se ve andar vagueando por el aire, no es señal bastante para decidir que ya reina entre nosotros la primavera, así tampoco una señal o carácter que se vea en las acciones de alguno no es indicio suficiente para definir que reina en él el espíritu bueno. Como al contrario, un carácter malo no siempre será señal bastante para decidir que domina el mal espíritu. Para establecer, pues, un juicio recto y justo, se requieren varios caracteres, a lo menos tantos que basten a formar un prudente juicio del tal espíritu, como nos enseña Gerso. También es menester advertir que las contraseñas que en adelante daremos para la discreción de los espíritus sirven no solo para aquellas mociones que acaecen con modo ordinario, como por interna inspiración somos incitados al bien o por instigación maligna provocados al mal, sino también para aquellos impulsos que suceden con modo extraordinario, como cuando Dios nos sugiere a alguna cosa por vía de visión, de locución o por la luz de alguna otra extraordinaria contemplación, o como cuando el demonio nos insinúa alguna falsedad por la vista o por palabras engañosas, o por otros modos no naturales ni acostumbrados. Y por eso las dichas señales podrán servir para descubrir cualquier suerte de espíritus. Esto supuesto, veamos ahora cuáles son los caracteres por los cuales los conocimientos que Dios mueve se distinguen de los que sugiere el demonio. El carácter del Espíritu Divino, acerca de los conocimientos del entendimiento. El Espíritu Divino siempre enseña lo verdadero, ni puede en caso alguno sugerir lo falso, porque el mismo Jesucristo nos ha asegurado por su propia boca que Él es Espíritu de verdad. Y de nuevo vuelve a inculcarnos el Redentor que siendo Él Espíritu Divino, Espíritu de verdad, no puede enseñar sino lo verdadero. Justísimamente dice, compete al Divino Espíritu el ser Espíritu de verdad, porque Él es la fuente de quien sale toda verdad, y Él que como arroyos derraman sobre nosotros todas las verdades simples y puras que nos conducen a la eterna salud y que nos libra de todos los errores y de todas las falsedades que nos impiden la consecución de la eterna felicidad. Aquí se sigue que cualquier pensamiento ordinario o revelación extraordinaria que en algún modo se oponga a algún dicho de la Sagrada Escritura, o alguna definición de los concilios, o alguna tradición apostólica, o a los sentimientos de la Iglesia Católica, no puede ser sugerida de Dios, sino que debe reputarse por espíritu falso, porque la Sagrada Escritura, como dice el apóstol San Pedro, ha sido inspirada del mismo Dios. A los concilios, como testifica el mismo príncipe de los apóstoles, preside el Espíritu Santo. Las tradiciones se han derivado a nosotros de los apóstoles, los cuales la recibieron del Redentor. Y la Santa Iglesia no puede errar, porque el mismo Cristo ha alcanzado la infalibilidad a la fe de Pedro. Luego, cualquier acto del entendimiento que se oponga a esta regla de infalible, verdad, falsedad y mentira, ni puede ser inspirado de Dios. Antes se deberá también tener por falaz, si fuese contrario al común sentir de los santos padres y doctores, que tan ilustrados fueron de Dios. Carácter segundo. El Espíritu Divino jamás sugiere a nuestra mente cosas inútiles, infructuosas, vanas e impertinentes, porque si no convendría a un rey de la tierra hablar con sus súbditos de semejantes cosas, mucho más desdice del monarca de los cielos. Eso dice el profeta Jeremías. Palabras, dice Dios, son fuego que abrasando purifica. Son un martillo que golpeando deshace toda dureza. Batiendo desmenuza todo vicio, toda culpa, todo defecto y lo reduce a nada. En suma, son palabras de mucho peso y de grande utilidad,
Fuera de esto, director, que si una alma recibe en su oración pasto de conocimientos que nada ayudan, estos no son de Dios. Si tuviera algunas locuciones que tiran más a curiosas que fructuosas, o algunas visiones que no se ordenan al provecho propio o de otros, estas no serían ciertamente enviadas de Dios, de quien dice el obrar infructuoso. De Dios por Ezequiel a los profetas falsos, los cuales no eran movidos de buen espíritu, cosas inútiles y vanas. Eso profetizan mentiras, para significar que es una misma cosa el tener visiones infructuosas, lo mismo se ha de decir de otro conocimiento. El tener visiones mentirosas que no traen de buen principio su origen, de aquí infiere el director que el concepto ha de formar de las revelaciones de ciertas mujeres que son fáciles de profetizar sobre la vida, sobre la muerte y sobre la salud de este y de aquel, de anunciar el éxito de los matrimonios o de otros negocios temporales. Vaya con mucha cautela en darles crédito, porque Dios no revela sino raras veces, y por cosas de gran provecho de otros y de mucha gloria suya. Carácter tercero. El Espíritu Divino trae siempre luz a nuestra mente. Dios frecuentemente declara en la Sagrada Escritura que Él es luz sin mezcla de oscuridad ni tiniebla. Otra parte protesta que siendo Él una luz pura, tiene la propiedad, a manera del sol material, de alumbrar a todos los que viven en este mundo. Siendo significar Jesucristo que los hombres no obedecían al instinto de aquel conocimiento que Él infundía de sus sentimientos, dice que no aman la luz sino las tinieblas. Luego vuelve a repetir: tras tenéis la luz del conocimiento acerca de mi divina persona, creed en esta luz para que seáis hijos míos, que soy fuente de verdadera luz. Tan verdadero es que la luz es inseparable de cualquier conocimiento que despierta a Dios en el entendimiento humano. La verdad, yo creo que es más fácil de suceder que el sol se levante sobre nuestro hemisferio sin alumbrarlo, que no que obre Dios en nuestro entendimiento sin ilustrarle. Mas con esta diversidad que la luz del sol visible, escondiéndose en el ocaso, se aleja de nuestros ojos, pero la luz del divino sol invisible, siguiendo a nosotros sus trazas, jamás abandona a nuestro entendimiento, como dice San Agustín, explicando las palabras de San Juan. Y por eso, como nos enseña el mismo Santo Doctor, a esta divina luz debemos siempre aspirar. Esta debemos amar. Tras de esta hemos de andar ansiosos y sedientos para que lleguemos a conseguirla, y viviendo con ella jamás muramos. Por eso niego que tal vez pone Dios en tinieblas a ciertas almas queridas suyas y las deja sumergidas en ellas por largo tiempo. Se debe advertir que en estos casos toda la oscuridad está en la fantasía, a quien no pasa la luz intelectual, sino que toda se contiene en el entendimiento, y aunque ésta a veces sea tan espiritual y tan pura, no la conocen los mismos que la poseen, pero sin embargo no deja de guiar la potencia intelectiva y de enderezarla a Dios. En efecto, se ve claramente que ello es así. Que estos tales, aunque envueltos entre espesas tinieblas, prosiguen en obrar como antes con mucha perfección, dirigidos sin duda de la luz divina. De esto debe tomar argumento el director para conocer si su discípulo es movido de Dios en sus operaciones mentales, pues reconociendo en él una mente que procede con rectitud y santidad de pensamientos, puede creer justamente que allí reina el Padre de las Luces. Carácter cuarto. El Espíritu Divino trae el entendimiento docilidad. La luz sobrenatural que obrando Dios infunde el entendimiento. No le hace aferrado a la verdad que entiende, ni tenaz en su parecer. Antes le hace blando, flexible y fácil a inclinarse a los sentimientos de otros, especialmente si el parecer contrario al suyo viene de los superiores que tienen de Dios la autoridad de juzgar. No abrí mi boca, enmudecí, porque vos sois el que lo habéis hecho, decía a Dios el santo rey David. Dios me abrió el entendimiento, yo no contradigo ni me opongo. Veis aquí la docilidad que causa en nuestra mente el Espíritu Divino. Todos saben con cuánta fiereza emprendió el apóstol San Pablo el impugnar la persona de Cristo y su santa ley, cuando no contento de oponerse con las palabras, pasó a combatirle con las obras.
y movió abierta guerra a sus secuaces, resuelto a exterminarlos a costa de cualquier trabajo suyo. Y con todo eso, apenas penetró su mente un rayo de la divina luz, cuando dispuesto todo el odio, se rindió luego a Jesucristo. ¿Qué queréis de mí? Veisme aquí pronto a todo. Y luego comenzó en la pública sinagoga a promulgar su gloria. Una persona pues llega a tener establemente y por hábito tal flexibilidad de entendimiento, que no tenga más propio parecer y sea fácil a sujetarlo a otros, lleva consigo un grande carácter de santidad, porque es tan grande la inclinación natural que todos tenemos de adherir al propio parecer y de defenderle contra quien osara impugnarle, que solo Dios con su luz clara puede arrancarla de nuestra mente. A esta perfección había llegado aquel devoto solitario que en toda su vida no había porfiado con alguno, y ni aún sabía qué quisiera significar el nombre de pleito, convidado por eso de otro buen ermitaño a porfiar con él sobre la posesión de cierto ladrillo, pero solo por hacer prueba de un acto litigioso a él totalmente desconocido. Jamás pudo acomodarse a semejante contienda, porque cada vez que el compañero le decía que aquel ladrillo era suyo, él, llevado del buen hábito de sujetarse al parecer ajeno, le respondía profundamente que lo tomase, que él de buena gana se lo cedía. Si el director encontrara semejante docilidad en un entendimiento oculto, abierto, discursivo y bien instruido, tendría sin duda el carácter más claro de buen espíritu, y aún de un espíritu grande, por el mayor apego que los tales suelen tener a su propio juicio, según aquel célebre dicho. Carácter quinto. El espíritu divino hace discreto al entendimiento. Ricardo de San Víctor sobre aquellas palabras del santo. Conoce en este dicho 5 dotes de discreción que el espíritu divino confiere con su luz al entendimiento humano. Juicio justo con el cual decide rectamente lo que es lícito y lo que es ilícito. Segundo, deliberación recta con que sepa conocer entre las cosas lícitas lo que en los casos particulares es conveniente para abrazarlo y lo que no es expediente para rechazarlo. Tercero, buena disposición para que en las cosas expedientes que deben de ejecutarse sepa dar un orden conveniente y contenerse en los modos más rectos y mejor regulados. Sabia dispensación para conocer cuando, según las presentes circunstancias, debe templar el rigor o cuando le ha de aumentar. Prudente moderación para entender cómo conviene practicar la virtud según la exigencia del tiempo, del lugar y de las ocasiones ocurrentes. Ahora pues, si nuestro entendimiento estuviera adornado de estas 5 dotes, de juicio para decidir lo que es lícito, de recta deliberación en elegirlo, de buena deliberación en ordenarlo, de justa dispensación en templarlo, y de prudente moderación en ejecutarlo, todos ven que posee entonces una perfecta discreción, mientras discierne con toda rectitud las obras que han de emprender y el modo con que se ha de efectuar. Estos, pues, son los preciosos efectos que el Espíritu Divino, de su naturaleza, produce en los entendimientos donde obra, pero no en todos igualmente, en unos más y en otros menos, según la mayor o menor luz que les comunica. Por otra parte, se ve manifiestamente que el Espíritu Divino trae siempre a los entendimientos humanos este espíritu discreto, porque obrando con su luz se acomoda siempre a la edad, al estado y a la condición de la persona. Unos pensamientos infunde Dios en un joven de poca edad y otros en un viejo de edad ya madura. Unas ideas ponen a cabeza de un religioso y otras a la de un secular. Unas especies despierte en la mente de una persona libre y otras en la de un casado. Unos pensamientos inspira a quien comienza caminos de la perfección y otros a quien se halla ya vecino al término. Lo mismo digo acerca de la práctica de las virtudes particulares, a lo menos cuanto a lo exterior. Todos deben, por causa del ejemplo, ejercitarse en la virtud de la humildad, pero unas humillaciones externas sugiere el Señor a un príncipe y a otras a un plebeyo, unas a quien vive en los claustros apartado del siglo, y otras a quien hace vida fuera de los claustros y en medio del mundo. En suma, es muy verdadero lo que dice Ricardo, que no es posible proceder uno con justo juicio de discreción en sus operaciones si el entendimiento no está ilustrado con luz divina,
Cuando pues el director reconociere en sus penitentes mayormente de espíritu elevado, conocimientos rectos, convenientes, prudentes, discretos y santos, tendrá todo el fundamento para creer que el Espíritu del Señor reside en sus mentes. Carácter sexto. El Espíritu Divino infunde siempre en la mente pensamientos humildes. Es verdad que Dios ennoblece nuestro entendimiento con su luz y lo levanta a conocimientos que son superiores a su esfera, y tal vez con modos que son fuera del ordinario. Al mismo tiempo infunde pensamientos humildes con que conozca el alma su nada, su bajeza y su miseria. Antes vea que en aquellos mismos conocimientos luminosos nada tiene de lo suyo, con lo cual se abata y humille en medio de sus mismas exaltaciones. Aparece Dios a Moisés en medio de la zarza en figura de una resplandeciente llama. Le hace su embajador a Faraón y le elige por libertador del pueblo israelítico, de la tiranía de aquel bárbaro rey. A una vista tan bella, a una embajada tan ilustre y a un empleo tan honorífico, en lugar de exaltarse Moisés, se llena de pensamientos humildes. Conoce su insuficiencia y le confiesa con sinceridad: ¿quién soy yo para cometer una empresa tan gloriosa y para tratar con Faraón negocios de tan alta esfera? Porque prosiguió Dios a estimularle con palabras y con prodigios a aceptar el cargo tan honorífico, él también en protestar su inhabilidad, hasta llegar a declararse tardo, impedido de lengua, balbuceante, tartamudo o incapaz de manejar con el pueblo y con el rey un negocio tan sublime. Veis ahí los pensamientos que inspira Dios cuando está presente a nuestro entendimiento. Hagamos lo mismo en otros profetas. Habla Dios a Jeremías y en el primer discurso le hace saber que le tiene escogido por su profeta y le ha destinado para llevar su embajada a los reyes, a los príncipes, a los sacerdotes, a los reinos y a los pueblos enteros. Que aún es de más monta, le manifiesta el singular privilegio que le había concedido de santificarlo en el celo de su madre. Entre tanto, ¿qué hace Jeremías a vista de tan gloriosos anuncios? ¿Se levanta por ventura con sus pensamientos? ¿Forma acaso de sí mismo algún alto concepto proporcionado a la gloria de su nacimiento y de sus empleos? Todo lo contrario. Se viste de pensamientos bajísimos y responde al Señor que él no es apto para ser profeta, porque es un niño que aún no sabe hablar. Aparece Dios a Isaías en el trono de su gloria, sobre su solio excelso y elevado y circundido de serafines, que con dulces cánticos le tribunan alabanza. Está tan lejos de reputarse semejante en la limpieza a aquellos puros espíritus, entre los cuales se ve admitido, que antes a la primera vista de aquel teatro de gloria se declara por un hombre de labios muy inmundos y manchados. Fuera de esto, quisiera referir en confirmación de esta verdad otros hechos sacados de las vidas de nuestros santos. Serían innumerables los ejemplos que podría traer, pero baste por todos uno solo, que es el más ilustre de todos. Sea este la respuesta que dio la Virgen María al arcángel San Gabriel, cuando éste le aseguró que estaba elegida entre millares por Madre del Altísimo, puesto el más sublime a que puede llegar pura criatura. Porque la Virgen, aún tal anuncio, no solo no se ensalzó de su mente con pensamientos iguales a aquella excelsa dignidad a que se veía sublimada, sino que formando humildísimo concepto de sí misma, protestó que ella era sierva y esclava del Señor. No se puede pues dudar que el Espíritu de Dios, al mismo tiempo que levanta nuestro entendimiento a conocimientos divinos, le infunde pensamientos humildes y de propia bajeza, y tanto más humildes cuanto es más extraordinario y eminente el modo con que obra. Válgase pues el director de un carácter tan claro y seguro para conocer si el entendimiento de su discípulo, por más levantado que sea, vea visiones, éxtasis, revelaciones a otras contemplaciones, es movido del Espíritu Divino. En la divina voluntad hemos finalizado este capítulo, rogando al Espíritu Santo nos ilumine la inteligencia para comprender la lectura. Que nuestra Madre la Virgen María les otorgue la gracia de la perseverancia para continuar con el siguiente capítulo. Bendiciones en la divina voluntad, paz y bien.